Sean bienvenidos mis queridos hermanos y amigos en este domingo, un mensaje dominical. Y para eso pues voy a continuar con la serie Las 7 palabras de Jesús. Y en esta noche vamos a hablar sobre la sexta palabra. La sexta palabra es cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es. Y para eso vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Y dice así de la siguiente manera. Dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, imagínese qué amargo, no había bebido por más de 6 horas, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Ahora bien, la pregunta que mucha gente se hace, yo creo que usted como hijo de Dios ha escuchado muchos mensajes al respecto, pero aquellos que por primera vez empiezan a leer esta narrativa, la pregunta es, ¿qué quiso decir el Señor con esta expresión? La palabra griega para consumado es significa tetelestai, que fue usada, era una frase muy común usada en la antigüedad, pero tenía diversos significados. Básicamente tenía tres significados. Número uno, la gente estaba familiarizada con esta expresión, pero Jesús, hermanos, le dio un significado más profundo. Número uno, la gente entendía. Y yo creo que Jesús cuando estaba en la cruz, eso quiero pensar, él lo dijo sabiendo en relación a lo que significaba esa expresión. Y él quería anunciar a todas las personas, ya sea gentiles, que sean griegos, judíos y aún el gobierno romano. Él quería, hermanos, que supieran lo que él hizo en la cruz. Entonces, la gente entendía dentro de un contexto, número uno, económico. Por ejemplo, en esa sociedad, especialmente los judíos, había mucha gente que estaba endeudada por los impuestos del Imperio Romano. Imagínense, le cobraban casi 60% de impuestos. Y nosotros nos quejamos que nos quitan el 15%, el 30%, y aún en las iglesias nos cuesta dar el 10%. En ese tiempo, el Imperio Romano, digamos que usted tiene un quetzal, un peso, un dólar, le quitaba 60 centavos de un dólar. Mire qué tremendo. No solamente eso, la gente era muy pobre, no había mucho trabajo, la gente era campesina, era agrícola. Entonces para ellos era bastante difícil saldar absolutamente todo. La gente era muy pobre y para muchos nunca iban a pagar. En su mente era casi imposible pagar la deuda que se les imponía. En otras palabras, ellos nomás naciendo ya estaban endeudados. Y cuando ya eran niños y adultos, ellos decían, me voy a morir endeudado, porque esa era la vida en ese entonces. Pero lo más trágico del caso era lo siguiente. Digamos que iban a morir, el problema era que sus familiares tomaban esa carga, tomaban esa deuda. Y eso se convirtió en una cadena de gente que siempre estaba endeudada. Así que para ellos nunca iban a escuchar la expresión consumado es, que en otras palabras significa está todo pagado. El segundo significado de esta expresión, consumado, es en una sociedad donde había mucha esclavitud. Era legal. La gente esclava tenía que hacer muchas tareas domésticas, ¿verdad? Para los amos. Si no las cumplían, sufrían las consecuencias de diferente índola. No podían comer, no podían salir o aún tenían el castigo físico. Pero al cumplirlas, el amo les decía, consumado es. En otras palabras, bien hecho, misión cumplida. Entonces, la gente sabía en realidad cómo se implicaba esta expresión consumado es. Y la tercera es en el ámbito religioso dentro de la tradición judía. La gente, como usted sabe, tenía que sacrificar un corderito para que sus pecados les fueran perdonados.
Y cuando el sacerdote hacía la ceremonia del sacrificio, la gente creía que eran rescatados por ese sacrificio. En otras palabras, está completamente pagado. Ya no le debo nada a Dios porque yo ofrecí mi corderito y ahora soy limpio. Entonces, dentro de tres esferas, ellos sabían muy bien lo que significaba esta expresión. Así que todos tenían una deuda que pagar. Los esclavos, los pobres y aquellos que seguían la religión judía. Dentro de este contexto, dentro de este entendimiento, Jesús usa esa misma expresión para que toda la gente comprendiera el por qué Él vino aquí a la tierra. Misión cumplida, salvación efectuada, rescate pagado. Eso era lo que significaba su declaración en la cruz del Calvario. En el momento de la muerte del Mesías, hermano, el rescate del pueblo de Dios fue completado. Una obra de liberación perfecta y bien efectiva, a la que no se le puede añadir ninguna otra cosa. ¿Qué digo con esto? Que a veces, y lamentablemente muchas religiones, quieren añadir más a lo que hizo Jesús en la cruz. Que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Si no haces esto, no vas a ser salvo. Si no haces lo otro, entonces no te admitimos en nuestra denominación. Lamentablemente, la religión ha sido el peor enemigo del cristianismo, porque depende de lo que ellos querían. Recuerden que Pablo dijo que muchos predicadores predicaban por vanidad. Todo eso ocurrió en el libro de los Hechos, un tipo de fricción entre los judeocristianos y los gentiles, porque los judíos querían añadir otra cosa, cuando completamente ignoraron, sabiendo que Jesús había dicho, ignoraron esa expresión. Todo está completamente pago. La expresión consumado es nos enseña, hermanos, que Cristo es el sustituto perfecto y efectivo. El único, hermanos, no el Papa, no los líderes políticos, no un profeta. Fue el único capaz de salvarnos de una vez por todas. Hebreos capítulo 10, versículo 14 nos dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Esos son nosotros, los que creímos en su sacrificio. Así que, hermanos, era imposible para la gente. Mire, esta era la contradicción. La gente ve para muchos un criminal crucificado y él mismo dice, yo he pagado absolutamente todo. En la mente de ellos era imposible creer que el morir podía salvar a todas las personas. Eso era algo ilógico para ellos. Para ellos salvarlos era tal vez un comandante, un guerrero, o como muchos judíos pensaban, un Mesías sentado en un caballo blanco, con su lanza, su espada, su uniforme, su casco, su escudo, y muchos aliados y muchos soldados. Sin embargo, Jesús cambió completamente la lógica humana. Él fue a la cruz como un criminal injustamente y ahí mismo declaró la victoria. Morir, obviamente ahora y antes no se consideraba como una demostración de poder. Aún ahora, si uno ve a una persona que va a morir, uno dice, pobrecito, ¿verdad? ¿Quién lo va a defender? Para este mundo, hermanos, la muerte está relacionada con la debilidad, con la incapacidad, con el fracaso, la derrota y la impotencia. Usted ve gente enferma, usted ve gente con cáncer, usted ve gente que está teniendo un accidente, usted está viendo gente que ha sido asesinada por un criminal. Lo primero que pensamos que son víctimas. Así que para ellos era paradójico, ilógico, contradictorio que Jesús haya declarado victoria cuando él mismo se está muriendo en una cruz. Pero la muerte de Jesús, hermanos, fue muy diferente. La muerte del Hijo de Dios fue una demostración de su autoridad, su victoria
y control absoluto sobre todas las cosas. Colosenses, Pablo habla en Colosenses capítulo 1, dice, Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Él ya existía antes de todas las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda la creación porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Eso es lo increíble de la persona de Jesucristo, que la gente no lo consideraba como tal, sino que un simple víctima y un simple criminal. Sin embargo, en la cruz del Calvario, Él expresó esta palabra que mucha gente dijo, esto es ilógico, consumado es. ¿Qué clase de poder puede haber en estas palabras? ¿Qué tipo de éxito puede haber aquí? Quizá ellos se preguntaban. Quizá ellos cuestionaban, este hombre ya está loco, está delirando, no sabe lo que dice, ya está a punto de morir y declara un éxito. Desde una perspectiva humana, hermanos, un hombre clavado en una cruz no parece ser muy poderoso, ni exitoso, ni mucho menos parece tener control de lo que está pasando. Pero a pesar de las apariencias, en la cruz del Calvario Jesucristo mostró un poder sin precedentes. Jesús, hermano, demostró en la cruz su poder absoluto para salvar. La sangre de Jesús era el gran pago requerido para que fuésemos liberados de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias. Se trata del gran pago que hizo que la ira de Dios Padre fuese recibida por el Hijo y no por nosotros. Imagínese, yo creo que nosotros hubiéramos sido esfumados completamente cuando la ira de Dios hubiera caído sobre nosotros. No habríamos existido. La muerte de Jesús en la cruz fue una muerte voluntaria y eso hay que tenerlo en mente. El Señor no solo vino a la tierra a morir voluntariamente, sino que también al ser sin pecado. Entregó su vida porque así lo quiso, estando en control de ella en todo momento. Así que quiero darles esta clarificación que muchos quizá no saben. Nadie, pero absolutamente nadie, ni los romanos, ni los judíos, ni Poncio Pilato, ni Judas, ni Satanás, le quitó la vida a Jesús. Él entregó su aliento de vida porque Él así lo quiso, no porque nadie tuviera poder sobre Él para quitársela. Fue una entrega intencional. Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, Jesús hablando, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mire qué tremendo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, dice, para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, dice Jesús, recibí de mi Padre. Mire qué tremendo, hermanos. ¿Se ha dado cuenta de lo que nosotros tenemos, nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, el poder que tiene para defendernos a nosotros? Se está dando cuenta de que el Padre le dijo, tú tienes el poder. Así que ve a la cruz, pero tú ya venciste a la muerte. Y nosotros que creemos ya hemos vencido a la muerte. Jesús es Señor soberano sobre la muerte, hermanos. Cristo tiene control absoluto sobre ella. Esto, hermanos, sí es poder. ¿Quiere decir, entonces, alguien me preguntará que la muerte no tiene nada de poder? Claro que no, la muerte es poderosa. Tremendamente poderosa es la muerte. Es el enemigo número uno más fuerte que nosotros como humanos tenemos. Es evidente que nadie puede con ella. Nadie.
Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Todos los seres humanos en la historia fueron, son y serán derrotados por la muerte. Pero, aquí viene el gran pero, Cristo entregó su vida para volverla a tomar. Simplemente la muerte no pudo con él, debido a que él la venció. Nosotros, hermanos, la venceremos gracias a él. Pablo dijo en 1 Corintios 15:55, se hace esa pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero, dice Pablo, gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermanos. Deberíamos de estar gozosos por lo que Jesús hizo en la cruz y declaró esa expresión. Jesús demostró en la cruz tres cosas. Demostró en la cruz su poder absoluto sobre la historia, porque nadie en el mundo ha dado su vida por sus enemigos o por la humanidad. Así que si alguien viene diciendo que yo soy profeta, que yo soy esto y el otro, claro que sí, pero ellos fueron cobardes porque nadie dio su vida por toda la gente. Así que en la cruz Jesús demostró su poder absoluto sobre la historia. Número 2, demostró su poder absoluto sobre cualquier religión, hermanos. La religión no salva. La religión es el enemigo de Jesucristo. Recuerden que los fariseos, los grandes religiosos, lo atacaron, planearon matarlo y lo quisieron asesinar. Y él obtuvo esa victoria absoluta. Y número 3, Jesús demostró en la cruz su poder absoluto sobre la muerte. Desde la cruz, Jesucristo declaró, consumado es. En otras palabras, misión cumplida. Para los pobres de espíritu, los pobres espiritualmente, Él dice, todo está pagado, no estás endeudados nada más, no puedes vivir siendo víctima de las deudas del gobierno de Satanás, todo ya está pagado en la cruz. Para aquellos que se sientan esclavos del sistema, esclavos de la drogadicción, Jesús les está diciendo, consumado es, misión cumplida, buen trabajo. Así que hermanos, agradezcamos infinitamente a Jesús hoy, mañana, pasado mañana y siempre por su victoria en la cruz del Calvario. Así que en esta semana, pensemos en esta, especialmente durante la Semana Santa, lo que hizo Jesucristo. Por eso me dediqué a principios de este mes en hablar de cada palabra, las 7 palabras o expresiones de Jesús. Y el viernes próximo voy a hablar sobre la 7ª palabra, donde Él dijo, encomiendo mi espíritu en tus manos. ¿Qué significa eso? Y el domingo voy a hablar sobre la resurrección, el día más lindo en que nosotros debemos de celebrar. Así que hermanos, Dios me les bendiga. Sigamos dándole gracias a Dios, aun cuando usted sufra, aun cuando en su mente hay muchos problemas, pero recuerde que Jesús es más grande que todo lo que nosotros vemos. Él ya pagó nuestra deuda. Él está con nosotros porque Él tiene el poder absoluto. Dios me les bendiga.